Ciao a tutti e siete benvenuti, io sono Luca Garzelli e in questo video confronteremo la versione originale della canzone Due vite di Marco Mengoni, vincitrice di Sanremo 2023, con la versione per Eurovision che è appena uscita. Se non parli spagnolo, la mia lingua madre, attiva il sottotitolo per capire meglio il video. E grazie a tutti ragazzi. Bueno chicos, ya estamos aquí, ¿de acuerdo? Tengo en pantalla la versión original y la versión de Eurovisión. Básicamente lo que ha pasado con esta canción es que es una canción hecha para ganar Sanremo, no es una canción hecha para Eurovisión. Por lo tanto, como podéis ver en el minutaje aquí abajo, 3:45, mientras que la nueva versión son 3 minutos. Entonces, de esos 45 segundos tú tienes que recortar un poquito de instrumental, ¿vale? Del principio, sobre todo. Quizá puede ser también que hayan recortado un poco de la parte final, donde cantaba ya en un tono muy bajito. O también, aparte de eso, lo que pueden haber hecho es quitar uno de los estribillos, porque había 3 estribillos en la canción. Uno de ellos, el tercero, es el clímax de la canción, ¿vale? Es una balada, no es la típica balada italiana, sino que a lo largo de la canción tiene muchas partes, cuando dice el café con limone contra l'ango, ver mostra una foto mossa, todo eso que le da un poquito de ritmo a la canción, lo distingue de una típica balada italiana, ¿de acuerdo? Pero igualmente, cuando tienes una balada enfrente, lo que quieres es que llegue, ver cómo construye, ver cómo llega el crescendo para que explote todo en el clímax, ¿de acuerdo? Entonces yo pienso que una de las opciones, la opción más lógica, antes que tener que cambiar de canción, que hubiera sido una pena, era quitar, por ejemplo, el segundo estribillo, que son unos 25 o 30 segundos, y ajustarlo para pasar del primero al segundo. Con esto consigues dos cosas. Anteriormente, hasta el minuto 2:40 aproximadamente, no entraba el clímax. Si tú haces esto, en el minuto 2:10 aproximadamente, ya tienes ese clímax y a la gente le es mucho más fácil seguirlo como si fuese una típica balada en la cual estás creciendo y llega el clímax. Yo sé no sé qué es lo que habrán hecho. Sinceramente pienso que hay muchas opciones de que hayan quitado uno de los estribillos, porque si no, se me haría muy raro que hubieran quitado parte de los versos, porque los versos me parece que en esta canción son bastante importantes para entender de lo que está hablando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ello. Vamos a escuchar brevemente, para acordarme yo, porque esta canción salió ya hace bastantes semanas, la versión original, y pasamos a la nueva versión. Si hay algún tipo de problema de copyright, quitaré vídeo, quitaré audio, lo importante es expresar todo esto, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vamos. Todavía esto lo metemos. Ya veremos los cambios. Creo que esta parte también la he encontrado. Espérate. ¿Dónde está el telefonarti dirte le cose che sento? Pregunto. Estoy preguntando eso. Vale. Vamos a hacer una cosa. Creo que han cortado también esa parte. Eso no me gusta mucho, pero claro. Pensé que solo iban a cortar el estribillo. Vamos a ver. Marco, estás aquí. 3,7 me parece que no es 3,7. Vamos, te pongo 5. Y tú callado. Vamos a ver. Aquí. Cuando dice... Vale. Chicos, una pequeña elipsis aquí porque ha sucedido lo siguiente. Resulta que en la página de Eurovision World han estado tan rápidos que a poco de sacar la versión finalizada han cambiado toda la letra y me estaba volviendo loco de que no encontraba la parte inicial, que era una parte que estaba entre el pre-chorus y el primer verso, ¿de acuerdo?
Entonces lo que ha sucedido es que esto que tengo subrayado, la parte que yo decía dovrei telefonarti, dirte le cose che sento, todo eso lo han quitado y finalmente, como veréis luego, han adelantado el tercer estribillo y lo han cambiado por el segundo. Pero me estaba volviendo loco porque estaba buscando esta parte y en esta página no salía, y es que lo han corregido súper rápido, ¿vale? Simplemente ese inciso tendré que editar un montón porque me he pasado media hora buscando y no encontraba lo que estaba pasando. Simplemente eso. Seguimos. No conozco ancora bene el tuo deserto. Esto se lo han cargado. Esto no sé si lo mantendrán. Bueno, vamos a ver. El pre-chorus es el mismo. El primer estribillo será igual. Vamos a ver el segundo. Es lo que tengo interés en saber si lo he cambiado o qué es lo que he cambiado de este. Segundo verso será. Realmente solo tienen que contar 30 segundos y seguramente será un poco difícil. Vamos a ver si viene la creciendo. ¿Ahora? Sí. Vale. El crescendo, de acuerdo, el clímax viene segundo, minuto 2, segundo 11. ¿De acuerdo? Aquí hemos visto cómo han hecho toda la canción, pero aquí, en esta parte, si miramos aquí, minuto 2, segundo 11, estaba el estribillo convencional, creo. Se questa è l'ultima canzone poi la luna y el clímax no venía. tanto lo so che tu non dormi spegni la luce anche se no. Entonces es muy sencillo, segundo 2,45, segundo 2,11. Aquí están los 30 segundos que han cortado, ¿de acuerdo? Entonces lo que han hecho ha sido lo que yo pensaba, quitar uno de los estribillos y meter el crescendo al final. Muy lógico. Por otra parte, bastante simple, creo que queda bastante smooth. No se nota una chapuza ahí, un recorte mal hecho. Creo que le da bastante ritmo a la canción y bueno, vamos a escucharlo. Perfecto, Marco. Segundo verso, pre-chorus, y entonces
hemos tenido el estribillo que hace finalmente el crescendo y al final el clímax de la canción. Como decía anteriormente, me parece bastante interesante que lo hayan adelantado, obviamente por motivos de obligación, porque tienen que hacerlo, porque son 3 minutos, pero me parece que al espectador neutral le va a parecer más interesante encontrarse antes el clímax que no. Imaginemos si la canción hubiera durado 3 minutos y medio, que no puede ser, pero bueno, que lo encuentran mucho más tarde. Es cierto que parecería una balada más clásica italiana, pero como he dicho anteriormente, en esta parte, cuando dice esto y esto, ¿de acuerdo? Esta parte tan rítmica que no es tan clásica de las baladas italianas, al espectador, como digo, imparcial, que no le gustan tanto a las baladas, le puede parecer más interesante. Al espectador clásico de Sanremo, al italiano clásico, estoy seguro, y lo he leído, que no le gusta tanto que no sea la típica balada como por ejemplo l'Essenziale cuando participó hace años en Eurovisión, ¿no? Pero, no sé, a mí me gusta mucho este segundo verso, me gusta mucho, porque creo que va construyendo desde mucho antes y es algo que no se suele ver en este tipo de baladas, pero sí, creo que queda bastante suave haber pasado el último estribillo al segundo. Parecía, no he estado leyendo muy bien qué pensaban hacer, no lo he estado siguiendo porque ha pasado tanto tiempo que ya un poco... ¿Cuándo fue? Fue en marzo, ¿verdad? Esto. Vamos a ver. La final fue el 11 de... marzo, calla, el 11 de febrero. 11 de febrero. Ha pasado casi 2 meses. Entonces es normal que algunas canciones las vayas dejando de lado por más que te gusten, ¿no? Pero, lo digo, me parece una buena elección. Esperaba también, por eso iba a hacer el vídeo, esperaba también que hubiera aquí algo más, ¿no? No solamente aquí a Marco Mengoni, algo un poco más visual, una canción lyric version, alguna cosa así un poquito más dinámica, pero bueno. El fuerte que tiene él me parece que es el directo. Lo he estado escuchando no solamente cuando estuvo cantando en Sanremo, sino otras intervenciones una vez ya ganó la canción, y la facilidad con la que canta, cómo pone la boca para cantar, para que le salga la voz de una forma determinada. Sé que algunos italianos, nombro muchos italianos porque, bueno, al final ellos están muy interesados sobre todo en Sanremo, yo lo sé, no tanto en Eurovisión, y no están tan hypeados, por así decirlo, con esta canción. Sí, les gusta Marco Mengoni, no a todos, pero a muchos les gusta, pero no sienten tanto hype por esta canción como podían sentir otros años. Por ejemplo, el año pasado con Brividi, el año de Soldi, por ejemplo, que Soldi creo que recuerdo que no fue una canción favorita para el público, sino que fue el jurado que la metió en... Mira, lo tenemos aquí, de hecho lo podemos ver. Pero recuerdo que ese año no era favorita del público, y fue del público italiano, hablando de Sanremo, fue el jurado el que la metió en la final, o sea, en Eurovisión. ¿No? Por ejemplo, en la superfinale, como televoto 21%, la gente quería que fuera... Ah, bueno, no, el bolo no, pensé que era el bolo. No, último. Y el bolo tercero, pero en el resto de votos me suena último primero, el bolo segundo, séptimo, Soldi, cuarta noche, esto que fue la de cover, ¿no? Sí. Il bolo primero, último tercero y Mahmood decimotercero. Es decir, fue el jurado el que la metió, ¿no? Pero con Brividi sí que sé que es que Brividi es una canción... Sé que al final la gente... no sé qué, en serio, no sé qué le pasa a la gente con las canciones italianas. A mí me gustan mucho. Yo supongo que a todos aquellos que los cantantes italianos hayan venido a su país al inicio de los años 90, que fue a España y no sé si a algún país más, nos gustan mucho las clásicas canciones italianas. Pero a la gente no sé qué le pasa. No sé si es porque siempre son aspirantes, porque siempre se percibe como un potential winner a Italia. Critica bastante las canciones. Y Brividi era una canción impresionante. La versión solamente a piano es una versión impresionante.
Pero no sé, sinceramente, yo la verdad que tampoco hago mucho caso. A los españoles en general nos encantan las canciones italianas. Yo obviamente tengo una parte italiana y por lo tanto me gustan aún más. Pero no sé, si miramos en las cuotas, por ejemplo, podemos ver cómo, ¿vale? Tenemos que fijarnos en esto, por cierto, ¿vale? Esto no sirve para mucho y esto tampoco. Estos son de casas de apuestas convencionales que no, los porcentajes no están bien hechos. Tenemos que fijarnos en esto. Tampoco está actualizada esta página de Eurovision World, quiere decir que van actualizando cada tanto, ¿no? Veo que está subiendo un poquito, no sé si por la nueva versión, pero vamos, todo el mundo esperaba más o menos que fuera así. Está 11º. 11º está en mi... De hecho está en mi top 10, creo que está octavo, sexto, octavo, más o menos estaba Marco Mengoni. Está un poquito más bajito de lo habitual en las canciones italianas que hemos estado pudiendo ver los últimos años. Por ejemplo, si miramos a... Lógicamente primero con Måneskin, en 2022 no sé si estaban quintos, o así más o menos, quintos. 2019 estaban terceros, me parece, segundos. 2018 con 11º, Mi avete fatto niente. Sí, bueno, esta canción acabaron un poquito mejor, pero sí que estaban un poquito más abajo de lo habitual. Occidentalis Karma creo que estaba entre los favoritos también para ganar. Sí, tercero. Siempre están arriba las canciones de Italia, no sé si es por eso que a la gente le molesta. A mí me parecen sensacionales y muchas con ritmos diferentes. Soldi era muy diferente a esta, Brividi también era muy diferente. La de 2018 también era bastante diferente, un mensaje también muy potente, nombra a España, nombra a Cataluña, nombra muchas partes donde pasaron cosas. Y no sé, chicos, la verdad que era un poco lo que me esperaba, tampoco me ha sorprendido demasiado, creo que está bastante smooth, bastante conseguido. Que el estribillo venga, el clímax venga antes, va a favorecer a que mucha gente tienda a votarlo. No sé las opciones reales que tiene esta canción, yo supongo que podrá aspirar a top 10, pero tampoco mucho más, porque este año es un año de grandes fan favorites, ¿de acuerdo? Suecia, fan favorite, Finlandia, un poquito Noruega, algo España, Austria, Reino Unido, Israel. Entonces yo supongo que las canciones como la de Italia, la de Francia, que también es una canción bastante elegante, con un instrumental muy suave, bastante bien hecho, se van a quedar un poquito atrás, me da la sensación. Pero al final da igual, Marco ha ganado Sanremo, ha hecho lo que tenía que hacer y todo lo que venga después es un añadido, es un regalo. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, bastante bien esta canción, no ha habido nada diferente. Me esperaba un vídeo ahí, por ejemplo, vídeo musical, algo para comentar, no lo ha habido, pero bueno, quedo satisfecho. Contadme vosotros qué os parece, si os parece bien esta nueva versión, si os gustaba más la anterior, aunque lógicamente no pudiera ser para representar a Italia en Eurovisión. Contadme también qué cambios hubierais hecho vosotros, si no os gusta lo de cambiar el tercer estribillo al segundo y de ahí ya finalizar la canción, me lo ponéis en los comentarios, ¿de acuerdo? Pues nada, este ha sido Luca Garzelli comentando esta canción Due Vite di Marco Mengoni. Un saludo a todos y hasta la próxima.